Muito bem. Continuamos com Luiz Fernando, então? Isso. Boa noite, meu nome é Luiz Fernando e minha pergunta é sobre uma sociedade possivelmente mais empática no período pós-pandêmico. Os indivíduos no pós-pandemia irão compor uma sociedade mais integrada? Vão ser mais empáticos e solidários com os outros? Tendo em vista que durante a pandemia todos são afetados pelas atitudes alheias, o não uso de máscara, por exemplo, buscamos o melhor para os nossos semelhantes, através de conscientizações ou até mesmo doações em dinheiro. Após esse período, continuaremos agindo assim? Continuaremos querendo o melhor para o outro? Ou essa empatia é momentânea e somente um meio de proteção? Então, por meio desse questionamento, eu quero saber se no nosso novo normal, nós vamos estar inseridos numa sociedade onde as relações entre os indivíduos acontecem de uma forma mais próxima e os indivíduos têm uma mentalidade solidária mais construída e melhor desenvolvida, ou nós vamos continuar vivendo na mesma sociedade, com as mesmas relações sociais, e essas relações sociais, em muitos dos casos, sendo egoístas e tornando e vulnerabilizando mais ainda as pessoas necessitadas, principalmente em momentos como o que a gente vive hoje, de uma crise mundial. Una cosa me parece muy interesante. Me parece muy interesante algo que hay que marcar. Las sociedades y las culturas nunca son iguales en realidad. Nunca son iguales entre sí y nunca son iguales en el tiempo. De hecho, nosotros, Jane seguramente es más joven que yo, y Daniel también, y Marcio también son más jóvenes que yo, pero venimos del siglo XX, hemos transitado buena parte de nuestra vida en el siglo XX, y en el siglo XX, hace apenas 25 años atrás, creo que Marcio también lo destacaba al principio cuando charlamos, las relaciones sociales eran muy distintas, muy distintas, muy distintas. Y si vamos a la década del 60, eran mucho más distintas aún. Y si vamos a la década del 20, eran más distintas aún. Y si vamos a 100 años atrás, eran muy distintas. Las sociedades cambian las formas de relación social permanentemente. No hay manera de evitar esto. Cambian las relaciones en las que construimos amistad, cambian las formas en que sentimos el amor, en que vivimos el amor, cambian las formas en que nos relacionamos sexualmente, cambian las formas en que nos relacionamos con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestros enemigos. Todo eso cambia permanentemente. No hay que tener miedo al cambio social y cultural dentro de las sociedades porque es inevitable, y la historia de la humanidad es la historia de los cambios dentro de las culturas y las sociedades. Eso genera a veces el florecimiento de una sociedad y a veces genera la decadencia y el fin de una sociedad. Eso depende. Creo que hay que retomar esta cuestión, Luis, que vos marcás, vos utilizaste la palabra empatía. Y creo que notaste algunos ejemplos de empatía, o diste algunos ejemplos de empatía. Yo me pregunto si efectivamente es empatía. ¿Qué tipo de empatía es esta empatía teledirigida, esta empatía virtual? Yo me pregunto hasta qué punto es empatía en el sentido griego del término, en el sentido trágico del término, porque la palabra empatía viene de pensar lo trágico de la experiencia del otro. Ese es el sentido del concepto de empatía. Yo me uno con la tragicidad del otro y además hago algo con eso. Y eso me transforma en humano. El dolor, sentir el dolor del otro en mi propio cuerpo y que eso me conduzca a una transformación de nuestras relaciones para, si no podemos mitigar el dolor, acompañarnos. Yo me pregunto si lo que nosotros vivimos a través de los medios virtuales es empatía en el sentido griego del término, ¿no? Y en todo caso, la pregunta es cómo construimos una sociedad empática de verdad, que luche contra la inequidad de género,
que lucha. En Argentina se vive una situación muy dramática y trágica con los femicidios. Siguen habiendo asesinatos de mujeres solamente por su condición de género. Es una locura absoluta. Entonces, ¿somos empáticos? ¿Cómo hacemos para construir de verdad una empatía que nos permita conectarnos con el dolor del otro y sentir el dolor del otro y hacer algo por cambiar esa situación trágica? Entonces, sí, esa sería la cuestión, ¿no? Que es una cuestión que es un desafío, porque lo ético nunca está cerrado. Las sociedades y sus costumbres y sus relaciones nunca se detienen, siempre cambian. No se preocupen por eso. No le tengan miedo al cambio de las relaciones sociales. Van a cambiar y vamos a sentir el amor de manera distinta. Ya escuchamos una canción, yo en mi caso, ¿no? Escucho alguna canción de amor romántico tipo las de Luis Miguel, ¿no? ¿Escucharon saben lo que es Luis Miguel? Un cantante en español que tiene canciones boleros románticos y canta canciones que son aberrantes desde el punto de vista de lo que digamos, de lo que se manifiesta como historia dentro de la canción, ¿no? Donde los machos sojuzgan a las mujeres a partir de esta supuesta relación de amor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso ha cambiado, está cambiando. En Argentina es muy fuerte el movimiento feminista y las perspectivas de género que nos están demostrando que hemos construido nuestras relaciones más íntimas de una manera terrible en algunos casos, que conducen a tragedias humanas como son los femicidios. Cada 23 horas muere una mujer asesinada en un contexto familiar en la Argentina. Son asesinadas por sus amantes, son asesinadas por sus maridos, son asesinadas por la gente que supuestamente las ama, o violadas. Eso es aberrante, es aberrante. ¿Cómo construimos una sociedad empática que realmente crea las condiciones para erradicar ese tipo de... Entonces, no está mal que cambiemos. El tema es hacia dónde vamos a cambiar. Poner en juego lo mejor, toda la capacidad de razonabilidad que tenemos para construir condiciones de vida más justas. Que esto es algo que no hablamos antes, ¿no? La igualdad a veces la usamos como sinónimo de justicia, ¿no? Bueno, a eso. Esa es la respuesta. Muy bien, Gustavo. ¿Tú, cierto, Luis? Tudo certo.